Hola, ¿cómo están? Les habla Roberto Áñez. En este vídeo vamos a hablar sobre el amortiguador de los líquidos corporales, continuando con la línea del equilibrio ácido-base. En el vídeo pasado dijimos que el agua es capaz de disociarse en iones. Uno de ellos es el hidrogenión, mientras que el otro es el ion hidroxilo. También se habló del pH, que es una medida de acidez representada por el menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones, y también hicimos algunos ejercicios o algunos cálculos de pH. Asimismo dijimos que todo compuesto ácido es capaz de liberar hidrogeniones, mientras que todo compuesto básico o alcalino es capaz de captar o aceptar hidrogeniones. Sin embargo, esto es un poco más profundo que lo que se dice allí, ya que toda sustancia ácida que tiene en su estructura ese hidrogenión que va a donar, una vez que lo dona o lo libera, ahora este compuesto se forma como una base conjugada o se comporta como una base. ¿Por qué? Porque ahora es capaz de captar o aceptar hidrogeniones, y una vez que capte ese hidrogenión se va a convertir en el ácido inicial. Entonces todo ácido a lo que libera el hidrogenión se forma una base conjugada, y esa base conjugada, cuando acepta el hidrogenión, se forma el ácido inicial. Y lo mismo pasa con la base. La base, cuando acepta el hidrogenión, ahora tiene el hidrogenión en su estructura, por lo tanto se va a comportar como un ácido y se va a llamar ácido conjugado. Una vez que ese ácido libere el hidrogenión, se va a formar entonces la base inicial. Entonces toda base, cuando acepta el hidrogenión, se forma un ácido conjugado, y cuando libera el hidrogenión se vuelve a formar la base inicial. Estos conceptos son importantes que los manejen, ya que les va a servir para interpretar mejor los procesos de equilibrio ácido-base que ocurren a nivel de los líquidos corporales. Sabemos que el pH fisiológico tiene un rango normal de 7.35 a 7.45, el pH arterial. ¿Ok? Por lo tanto, un pH arterial menos de 7.35 hablaremos de acidosis, y cuando tengamos un pH arterial de mayor a 7.45 hablaremos de alcalosis. Sin embargo, el pH es diferente de acuerdo al líquido corporal que estemos evaluando. Esa es la sangre arterial, ¿ok? Que en promedio tiene 7.40, pero ya sabemos que va de 7.35 a 7.45. Pero por ejemplo, el pH gástrico es mucho más bajo, es de 0.8, es decir, tiene una alta acidez porque tiene ácido clorhídrico. Como es un ácido, libera mucha concentración de hidrogeniones, y por tanto el pH es bajo. Pero no quiero que se enrollen con todos estos pHs o estas concentraciones de hidrogeniones. Me interesa que sepan para estos videos solamente la sangre arterial, el pH de la sangre arterial y la concentración del pH o la concentración de hidrogeniones de esa sangre arterial. ¿Ok? Ahora, si nos ponemos a ver, habrá alguien que diga: ya va, Roberto, pero en el video anterior tú me dijiste que cuando era 1 por 10 a la menos 5, esto era 5. Pero aquí estoy viendo 10 a la menos 5 y no se parece nada a 5. Yo lo que les puedo sugerir es que no se pongan a calcular directamente usando este valor, el pH, porque en el video anterior todos esos cálculos que hicimos era cuando la concentración de hidrogeniones estaban en una unidad molar. Aquí, si vemos, es miliequivalentes por litro o milimoles por litro. Por tanto, si quieren calcular el pH a través de este valor, llévenlo a moles y después hacen el pH. Pero como les digo, mis videos no son para que ustedes calculen pH, sino para que interpreten. Así que esta sí es la concentración real de hidrogeniones, y esta concentración, cuando se lleve a molar, sí se traduce en 740, pero no lo vamos a hacer. Ahora, ¿qué significa que la concentración de hidrogeniones en la sangre arterial sea de 4 por 10 a la menos 5? Eso es un 0, 4 ceros y un 4. Es bastante pequeña la cantidad, así que podemos mejor manejarla con un número más grande. Eso es equivalente a 40 nanoequivalentes por litro o 40 nanomoles por litro. ¿Por qué? Porque un miliequivalente por litro es igual a 1.000.000 de nanoequivalentes por litro. Así que es más entendible trabajar con 40 nanoequivalentes que con trabajar con 0,00004 miliequivalentes por litro. ¿Ok? Ahora, entonces no se olviden de ese número. No sé, átense una cuerdita al dedo, pero recuérdense que la concentración de hidrogeniones en sangre arterial es de 40 nanoequivalentes por litro, o 40. No se olviden de ese número 40 porque lo vamos a utilizar más adelante. ¿Ok? Ahora, la regulación de la concentración de hidrogeniones, como ven, es bastante estricta.
porque comparado con otros iones, la concentración de hidrogeniones es mínima. Si les pongo el ejemplo del ion sodio, en promedio su equivalente es a 142 miliequivalentes por litro, que va desde 135 a 145 miliequivalentes por litro de sodio. ¿Ok? Pero ¿cuánto dijimos que era el hidrogenión? El hidrogenión es 0,0004 miliequivalentes por litro. Es bastante pequeño. No se olviden que eso es igual a 40. ¿Ok? Ya saben, no se olviden de ese 40 que más adelante lo vamos a retomar en otros videos. ¿Ok? Si se ponen a comparar, es muchísimo mayor la concentración de iones sodio que hidrogeniones. Es 3.5 veces superior a la de hidrogeniones. Ahora, a pesar de que sea una concentración tan mínima, variaciones mínimas en la concentración de hidrogeniones comparadas con las variaciones que ocurren en las del ion sodio generan consecuencias clínicas importantes en el individuo. Variaciones mínimas en la concentración de hidrogeniones puede comprometer la vida del individuo. Para ello entonces contamos con una regulación muy elaborada del equilibrio ácido-base, donde hay un amortiguador de los líquidos corporales. Existe también el amortiguador que son los pulmones o la regulación respiratoria, y existe también el control renal o el buffer renal. Vamos a empezar con el buffer de los líquidos corporales. Buffer significa básicamente lo mismo que amortiguador, pero en inglés. ¿Ok? Sin embargo, ya saben que buffer es lo mismo que amortiguador. Entonces aquí estaremos diciéndolo amortiguador de los líquidos corporales. Existen varios amortiguadores de los líquidos corporales. Está el bicarbonato, está el fosfato, está también las proteínas, incluso también la hemoglobina puede actuar como un amortiguador. Pero el principal de todos, el más importante, el más relevante, es el bicarbonato. ¿Cómo actúa el bicarbonato? El bicarbonato va a ser un amortiguador, y cuando haya un aumento de hidrogeniones, el bicarbonato se une a ese hidrogenión para formar entonces un amortiguador unido a ese hidrógeno. Y por otra parte, si disminuye la concentración de hidrogeniones, lo que va a hacer es ahora liberarlo para que a la final se mantengan las concentraciones de hidrogeniones de manera exacta y precisa a como dijimos, 0,0004 miliequivalentes por litro. Esa es la función del buffer de los líquidos corporales y es un buffer inmediato. Entonces aquí está la estructura del bicarbonato. Esa es la estructura. Cuando interactúa con un hidrogenión se forma ahora ácido carbónico. Ese ácido carbónico entonces es el amortiguador unido al hidrogenión. O digamos que esta es la base, y cuando se une al hidrogenión se forma el ácido conjugado, que en este caso es el ácido carbónico. Ahora, ese ácido carbónico puede desdoblarse en CO2 y agua a través de una enzima llamada anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica toma el ácido carbónico y lo rompe, formando entonces CO2 y agua. El agua va hacia el medio, hacia el agua metabólica, y ese CO2 va a ir a pulmón entonces para ser liberado o exhalado a través del proceso de intercambio gaseoso. Ahora, si se pone a ver algo interesante acá, si el CO2 aumenta, ¿ok?, aumentará entonces la formación de ácido carbónico. Y el ácido carbónico es un ácido que es capaz de liberar hidrogeniones. Por lo tanto, si aumenta mucho el CO2, va a aumentar mucho la concentración de hidrogeniones, o va a aumentar mucho el ácido carbónico. Por eso es que el CO2 siempre se considera como el componente ácido de los procesos del equilibrio ácido-base. Y obviamente el bicarbonato el componente básico o alcalino. Partiendo de esos términos, Henderson-Hasselbalch hizo una ecuación, que es esta que está acá. Pero yo creo que es muy complicada, solamente vamos a sacar los componentes básicos e importantes de dicha ecuación. Esto mismo que está acá se traduce en que el pH puede ser igual al bicarbonato dividido entre la PCO2. PCO2 es igual a presión parcial de CO2. Es lo mismo decir CO2 que PCO2. Sin embargo, cuando vean más adelante PCO2, es lo mismo que estamos diciendo CO2. ¿Ok? Bajo las leyes matemáticas, esto quiere decir que al aumento del bicarbonato va a aumentar el pH, y a la disminución del bicarbonato va a disminuir el pH. Esas son leyes matemáticas. Y al aumento de la PCO2 disminuye el pH, mientras que la disminución de la CO2 aumenta el pH. Por lo tanto,
Esto quiere decir que el bicarbonato es directamente proporcional al pH, mientras que la PCO2 o el CO2 es inversamente proporcional al pH. Si aumenta el CO2, disminuye el pH, o se hace más ácido. O si disminuye el CO2, aumenta el pH, es decir, se hace más alcalino. Y si aumenta el bicarbonato, se hará más alcalino. Y si disminuye el bicarbonato, se hará más ácido. Eso es importante que lo sepan para interpretar mejor los siguientes procesos. Vamos a poner un ejemplo de cómo actúa el amortiguador de bicarbonato, que es el buffer de los líquidos corporales y que actúa de manera inmediata. ¿Ok? Supongamos que tenemos un tejido cualquiera y bajo ciertas circunstancias metabólicas se comienza a aumentar la concentración de hidrogeniones. Allí entonces empieza a actuar el amortiguador de bicarbonato, donde el bicarbonato capta o acepta, ya que es una base, acepta ese hidrogenión o esos hidrogeniones que se están acumulando y se forma ahora ácido carbónico. Y el ácido carbónico a través de la anhidrasa carbónica se desdobla en CO2 y agua. El CO2 entonces aumenta y va a dirigirse al pulmón, donde será eliminado. Por lo tanto, ya aquí empezaremos a hablar de la regulación respiratoria, que es el otro buffer del equilibrio ácido-base. Y eso lo hablaremos entonces en un siguiente video. Espero que hayan entendido y les haya gustado. Yo siempre suelo colocar al final de cada video un mensaje. Hace poco una alumna y amiga me comentó que había un mensaje en particular que le había marcado. Y en esta oportunidad entonces se los comparto a ustedes. Ese mensaje decía lo siguiente: no permitas que nadie venga a ti sin irse mejor y más feliz. Sé la expresión viviente de la bondad de Dios. Bondad en tu cara, bondad en tus ojos, bondad en tu sonrisa. Siempre hay alguien que necesita de tu sonrisa. Muchísimas gracias por ver este video. Si crees que ha tenido un aporte significativo, regálame un like. No te quedes con el conocimiento, compártelo con tus amigos y colegas. Si quieres ver más videos como estos, suscríbete a mi canal. Hasta luego.